Saludos cordiales, mis queridos hermanos, que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Mi nombre es Víctor Hugo Redrován y gracias al Señor una vez más para compartirles las riquezas de nuestro buen Padre. Hoy quiero compartirles la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es un ejemplo de cómo debemos vivir prácticamente la ley del amor a Dios y a nuestros hermanos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Dice así: En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él y se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el doctor de la ley que hoy trae el Evangelio cometió por 2 veces la misma torpeza. Primero preguntó sobre la forma de conseguir la vida eterna. El Señor le respondió con otra pregunta que no podía esquivar porque entraba en el campo de los conocimientos característicos de un escriba. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El hombre replicó sin vacilar con el enunciado de la ley del amor a Dios y al prójimo. Has contestado bien, le dijo el Señor, si haces eso vivirás. Pero entonces el escriba insistió en preguntar para saber quién era su prójimo. Ahí el Señor explicó la luminosa parábola del buen samaritano y le devolvió otra vez la pregunta para que él mismo dijera cómo se manifiesta el amor al prójimo. Otra vez fue correcta la respuesta del escriba. Se trata de tener compasión con el que sufre necesidad. Cuando alguien pregunta de tal manera que la respuesta es evidente, queda claro que faltó inteligencia al hacerla. Era una pregunta tonta. Pero a veces, queridos hermanos, hacerse el tonto es una táctica deliberada, ordinariamente empleada con fines no laudables. Es claro, concretamente, que no cabe hacerse el ignorante sobre las luces y las orientaciones que cada cristiano tiene para su vida y que se resumen en amar a Dios y al prójimo. No hace falta ser teólogos especializados. Ya dijo el Señor en boca de Moisés que todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Todos y cada uno podemos conocer fácilmente lo que Dios nos pide y estamos en capacidad de cumplirlo. La parábola del buen samaritano es una parábola muy iluminadora en cuanto a que muestra diferentes aspectos del predicador que anuncia la buena nueva de salvación al mundo. Tanto tú como yo estamos llamados a ser predicadores de la buena noticia. Dice el texto bíblico que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Jerusalén representa la ciudad del Mesías, capital teocrática y centro de la fe de Israel. Es el lugar donde reposa la presencia de Dios. Jericó, por el contrario, simboliza el mundo del comercio, el dinero y la diversión. Pues bien,
dice que bajaba un hombre de la ciudad santa, figura de Jerusalén celestial. Es decir, abandonaba el ambiente de la fe y se alejaba del santuario divino, encaminándose precisamente al templo del dios dinero, placer y poder. Notemos cómo dice el texto descendía. ¿Por qué? Porque este camino no lo conduce a la superación y al desarrollo integral de su persona. Siempre que el hombre dé la espalda a Jerusalén, va a descender. Entonces dice que cayó en manos de salteadores, que después de despojarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Querido hermano y hermana, el mundo en que vivimos ha caído en manos del ladrón del sensualismo y el bandido del materialismo, y ha sido asaltado por el ateísmo. En el resbaladizo camino de la historia le han salido al encuentro una banda de salteadores que lo han despojado de su dignidad y su jerarquía de valores. No solo le han quitado cosas materiales, sino que han tratado hasta de arrebatarle la vida. Lo han dejado herido de muerte. Después de aprovecharse de sus bienes, lo han abandonado como juguete inservible. Medio muerto, nuestro mundo agoniza porque no conoce a Dios. No sabe que Dios le ama, ni experimenta la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Que nuestro mundo yace moribundo en medio del camino lo confirman los noticieros. Cuando vemos los noticieros todas las noches, nos enteramos de esta cruda realidad. Entonces, dice la palabra que un samaritano que iba de camino llegó junto a él y tuvo compasión y vendó sus heridas. Acercándose, echó en ellas aceite y vino. Esta palabra nos refleja que Jesús es el buen samaritano. Jesús, como buen samaritano y modelo de todo predicador, se ha acercado al mundo moribundo. Ha dejado de lado su agenda e itinerario. Descendiendo de su dignidad divina, se ha inclinado para mirar al enfermo. Lo ha encontrado abatido y ha tenido compasión de él, brindándole los primeros auxilios. Lo lava con el vino de su sangre redentora, que purifica de toda culpa. Sella una nueva alianza con su sangre para garantizar el perdón del pecado. Lo unge luego con el aceite de su Espíritu Santo para fortalecerlo y santificarlo. Entonces el herido había recibido solo la atención de urgencia, pero todavía no podía valerse por sí mismo. Entonces dice el texto que lo llevó en su propia cabalgadura a donde pudiera ofrecerle mejor atención y cuidó de él. Él personalmente cuida del enfermo. Jesús en persona es quien en la posada de la iglesia atiende las necesidades del paciente. La medicina, el sueño, la dieta y cualquier gasto corren por su cuenta. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él. Cuando llegó el momento inminente de la partida, no por eso abandonó al paciente, sino que lo entregó al posadero. Mi querido hermano y hermana que escucha mi voz en este momento, la iglesia es la posada y los predicadores somos el posadero responsable de rehabilitar al hombre que Jesús ha vuelto a la vida. Solo Jesús da la vida, pero la iglesia es la responsable de mantenerla. Jesús deja el hombre enfermo a alguien de su confianza, no a cualquiera, sino a uno de los suyos. Entonces dice la palabra que le dio 2 denarios, no para que el posadero los gastara en sí mismo, sino para que los usara en beneficio del enfermo. El denario es su palabra, que es viva y eficaz, capaz de volver a dar la vida a todo aquel que crea en el Evangelio y se arrepienta. La fe, mi querido hermano y hermana, entra por la escucha de la palabra de Dios. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. El denario de la Eucaristía es el alimento del cuerpo de Cristo, que nos transforma en Él, al mismo tiempo que nos une con nuestros hermanos, formando un solo cuerpo, unidos además por un mismo espíritu. Estos denarios no son para nosotros, sino para gastarlos en la rehabilitación del enfermo. Lo peor que nos podría suceder sería que cuando el Señor regresara a pedirnos cuentas, le dijéramos: Señor, te tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala es que el enfermo se murió, pero la buena es que aquí están los 2 denarios, porque no los gasté. La medicina estaba demasiado cara. Esto en la vida de un cristiano sería terrible. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado dones, nos ha dado carismas, para que nosotros los podamos invertir en la rehabilitación del enfermo. ¿Qué nos sucederá si al regresar el Señor a pedirnos cuentas,
encuentra que hemos usado sus dones para beneficiarnos con prestigio, con un puesto de renombre, con autoridad y todo tipo de ventajas espirituales y materiales? El Señor espera incluso que gastemos algo más de lo nuestro, no solo de lo que Él nos confió para el enfermo, sino también sacar de nuestra bolsa, de nuestro ahorro. Gastar de lo nuestro significa usar nuestro tiempo, nuestro descanso y bienes materiales para el bien de los demás. Es perder hasta nuestro prestigio, nuestra fama y el puesto de autoridad con tal de rehabilitar al enfermo. Mi querido hermano y hermana, ¿estamos dispuestos a perder algo de lo que nos ha costado conseguir y ganar? Cuando el Señor vuelva con el galardón en la mano, nos preguntará, ¿cuánto gastaste de lo tuyo? ¿Quién se atreverá a decirle, no, nada, Señor, no te preocupes, lo mío lo guardé bien para mí solamente, no perdí nada por ti ni por los demás? El predicador no solamente que gasta cosas materiales, sino que principalmente se gasta a sí mismo hasta haber formado a Cristo Jesús en los demás. El Señor, mi querido hermano y hermana, va a volver y va a volver pronto. Aunque parezca que tarda o se demora, mas vendrá como ladrón a la hora que menos lo pensemos. Entonces nos preguntará cuánto hemos gastado. La mejor respuesta sería, Señor, ciertamente he gastado no solamente lo mío, sino que yo mismo me he desgastado. Poco a poco se han ido extinguiendo mis fuerzas y ha menguado mis facultades por servir a mi hermano necesitado. Pero, ¿sabes una cosa? Tú no me debes nada. Al contrario, por haberme llamado, por haberme tenido confianza para ser el amigo del novio, soy yo el que todavía te salgo debiendo a ti. Gracias, mi Señor, por darme el privilegio de poder servirte a ti y poder servir a mis hermanos. Bendito seas por siempre, mi Señor. Gracias porque tú me enseñas a mí a ser el buen samaritano que ve por los demás, que ve por las necesidades de mis hermanos. Gracias por confiarnos tus denarios que tienen la sola finalidad de enamorar a la novia del novio. Mostrar estos dones son sólo una pequeña prueba de las inmensas riquezas que hay en la casa de nuestro Dios. Espero que esta maravillosa reflexión pueda hacerse vida en tu vida. Soy el hermano Víctor Hugo Redrován y si estás viendo este video en algún canal o en algún directorio de videos, te invito a que visites mi sitio web victorhugoredrovan.com, un sitio para hablar de Dios. Si estás viendo este video en mi blog personal, te invito a compartir un comentario en la parte inferior de este video. Si Dios lo permite, nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos si haces clic en este botón que dice suscribirse. También podrás suscribirte a nuestro boletín de reflexiones católicas accediendo a la primera video reflexión con el tema titulado ¿Cómo amar a Dios sobre todas las cosas? Aquí en la descripción de este video te voy a dejar el enlace. Así que te invito a que des estos dos sencillos pasos. De esta manera te podré compartir futuras video reflexiones de edificación espiritual. Únete a esta gran red de cristianos que amamos a Dios nuestro Señor. Mantengámonos juntos para juntos crecer y así juntos darle mucha gloria a Dios. Así que anímate, suscríbete ahora mismo. Mi nombre es Víctor Hugo Redrován y te deseo un lindo día en el Señor. Dios te bendice.